El dominio de Cerit había gobernado las estrellas. Durante siglos, su imperio se extendía en cientos de sistemas, aplastando cualquiera civilización que se atrevió a resistir. Las flotas eran enormes, su tecnología superiores, y sus guerreros temidos. En toda la galaxia, ninguna especie había. Nunca se opusieron a ellos por mucho tiempo. Hoy, sonaron las alarmas en todo el centro de mando, cubiertas de naves de guerra de Cerit como un nuevo enemigo. Se acerca. Alerta roja. Una guerra humana. El buque se acerca. El almirante Borktol, un figura imponente con escamas de color púrpura intenso y unos penetrantes ojos amarillos, se puso de pie, inmóvil en el centro del CERT, buque insignia de Tiranis. Sus oficiales se arremolinaron a su alrededor, sus garras, dedos danzando sobre los paneles de control, analizando la amenaza entrante. ¿Una sola nave? Borktol se burló. Los humanos deben ser más tonto de lo que pensaba. Oficial táctico, Teniente Krelvas. Dudó antes de responder. Almirante, no se trata de una nave humana cualquiera. Es el HSS Dauntless. De repente, el silencio se apoderó del puente. El agente reconoció el nombre. Dauntless había sido una historia de fantasmas. Susurraban en los rincones oscuros de los consejos de guerra del dominio. Se rumoreaba ser un prototipo de buque de guerra diseñado para combate espacial profundo construido por humanos para un propósito: infundir miedo en los corazones de sus enemigos. Boral se estrechó sus ojos. ¿Qué sabemos de esto? ¿El barco? Krelvas rápidamente consultó los datos sobre la pantalla. Está fuertemente blindado, lejos, más allá de lo que esperábamos de los humanos. Ingeniería. Su armamento es poco convencional, basado en la cinética con alguna forma de tecnología avanzada. Tecnología de cañones de riel. Pero lo más importante es, sus tácticas son preocupantes. Superó en maniobras a flotas enteras usando estrategias que no podemos predecir. No lucha como nuestros enemigos. Lucha como si dudara, buscando la palabra precisa, como si quisiera morir. Borakl se burló. Humanos tontos. Piensan, la valentía los salvará de aniquilación. Pero Krelvas negó con la cabeza. No, almirante. Lucha como si lo supiera. No puede perder. A través del vacío del espacio, los osados se movían con una inquietud. Precisión. Dentro, el capitán Elías trabaja. Se quedó de pie en su puente, mirando fijamente al enorme flota de Cerit al frente. Cientos de buques de guerra, cada uno repleto de armas. Formó un bloqueo entre él y su objetivo. Toda una armada contra uno. Barco. Sonrió tal como le gustaba. Eso. Informe de estado. Ordenado. Su segunda al mando. Comandante Jane Carter. Respondieron al instante. Escudos al máximo. Las armas están listas. Nuestros motores están funcionando a plena eficiencia. El trabajo asintió. Bien. ¿Qué está haciendo el enemigo? La IA de la nave. Sentinel intervino con su suave voz sintética. La flota de Cerit está resistiendo. Posición. Su buque insignia nos está escaneando. Están subestimando nuestra capacidades. Perfecto, murmuró Roor. Los humanos tenían. Siempre ha sido subestimado. El Sera. Los consideraba débiles. Uno más. Especies que debían ser conquistadas. Pero no lo hicieron. Entendían a la humanidad. No lo hacían. Comprender que los humanos prosperaron en adversidad, que se adaptaron, que ellos jamás se rindió. El agarre del trabajo. Se aferró al reposabrazos de su silla. Tenía una misión: hacerla. Ser teme a la humanidad. Todos, prepárense para el compromiso, anunció por la intercomunicador del barco. Les dimos un golpe duro, rápido y sin piedad. El osadía. Acelerado,
rompiendo todas las reglas de combate espacial convencional. En lugar de mantener una distancia segura y intercambiando fuego de largo alcance, cargó directo al corazón de Serit. Flota. En el Tyrannis. Los ojos de Berectile se han ensanchado. Vienen directamente hacia nosotros. Gruñó. Han perdido la cabeza. Krelvas entró en pánico. Almirante, ellos están acortando la distancia demasiado rápido. No podemos. Apuntadlos. Bortol gruñó. Fuego. Todo. Quiero que ese barco sea destruido. La flota de Serit abrió fuego, desatando una tormenta de ráfagas de plasma, misil, barreras y haces de energía. Pero él, Osadía, estaba lista. En el último segundo, giró bruscamente, utilizando su avanzada propulsores para esquivar el fuego enemigo. En lugar de absorber el impacto total, el barco se deslizó entre el ataque. Patrones, su agujero apenas rozado por él. Arremetida. Entonces los osados dispararon. Atrás. Sus cañones de riel rugieron, disparando proyectiles de alta densidad a niveles increíbles. Velocidades. A diferencia de la energía del CERT. Armas, estas rondas cinéticas humanas. Atravesó los escudos enemigos de un solo golpe. Los primeros disparos aniquilaron a 3 Serit. Buques de guerra al instante. Sus agujeros se abrieron. Y se hizo añicos cuando el Osadía se desgarró. A través de sus formaciones. El pánico se extendió. A través del puente de Serit. Imposible. Krell. Espantajo. Nuestros escudos. Nuestros. Las defensas, nada de eso los detiene. Las garras de Vorakl se clavaron en el comando. Panel. Esto no fue solo un ataque. Esto era un mensaje. El Osadía no estaba aquí para sobrevivir. No estaba aquí para negociación. Estaba allí para mostrarla. El dominio de Serit que la humanidad tenía. Llegó, y no se doblegó ante nadie. Los intrépidos continuaron su implacable asalto, abriéndose paso entre el caos de la flota de Serit. Las naves humanas siempre han sido considerados primitivos por los civilizaciones avanzadas de la galaxia. Sin embargo, este buque de guerra era nada parecido a lo que hizo el dominio de Serit. Lo había previsto. En el Tyrannis, el almirante Bortol se quedó paralizado por un momento, observando cómo los osados arrasaban sus líneas de batalla con casi aterradora facilidad. La nave humana. Las maniobras eran impredecibles, como si no solo seguía órdenes, sino que, pensando por sí mismo. Sus ojos parpadearon. Hacia su oficial táctico. Teniente. Krelvas, gruñó, con voz grave. Y peligroso. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no reacciona como los demás? ¿La nave humana que hemos destruido? Los dedos volaban sobre el panel de control, tratando desesperadamente de comprender el datos. Amal, la osada está usando tácticas que nunca habíamos visto antes. No solo las armas, aunque también lo son. Increíblemente poderoso, pero la forma en que se mueve por el campo de batalla. La trayectoria del barco no se predice mediante todo lo que sabemos. Se adapta a todo. Tomamos una foto. Parece que lo esperan. Que fracasemos. Borl golpeó con el puño contra nosotros. La mesa. Así que están anticipando nuestra cada movimiento. Sí, almirante. Y las armas también. Disparan de forma no lineal. Explosiones, casi como si nos buscaran. Puntos débiles. Los ojos de Krelvas se abrieron de par en par. Incredulidad. Es como si el barco aprendiera de cada ataque y se adapta antes de que nosotros. Puede ajustarse. Los ojos de Boral se entrecerraron. Imposible. Ninguna especie puede ser más astuta que él. Dominio de Serit. A bordo del Dauntless. El capitán Elías trabajaba de pie frente a ventana principal, observando las naves de Serit. Arde en la distancia. La batalla fue
Aún está lejos de haber terminado, pero el ser humano. El buque de guerra ya había dejado su huella. Podía sentir al almirante de Cerit. Confusión, una confianza que no era solo. Destrozado, se estaba desmoronando bajo tierra. Presión. Informe de situación, comandante. Carter. Trabajo, preguntó, volviéndose hacia él. Segundo al mando. Motores a toda potencia. Poder, escudos firmes. Carter. Respondió. Hemos perdido algunos secundarios. Sistemas de aquella última locura, pero nada crítico. Seguimos en la pelea. El capitán Quark sonrió con amargura. Manténganse. La presión aumenta. Sigue moviéndote. Te obligamos. Que nos persigan. Están demasiado acostumbrados a dominando el campo de batalla. Demostremos algo que nunca habían visto antes. La flota de Cerit, a pesar de su tamaño y potencia de fuego, no eran rival para él. La maniobrabilidad del Dauntless. En lugar de simplemente mantenerse a la ofensiva, los buques de guerra humanos emplearon tácticas de ataque y fuga, que mantenía a los Zerg adivinando en cada giro. El Osadía cambió de rumbo, de forma impredecible, utilizando los escombros de la barcos destrozados como cobertura mientras adaptándose continuamente al enemigo. Patrones de fuego. Almirante Borek Toul observó impotente como uno de sus guerreros. Los cruceros quedaron atrapados en un repentino fuego cruzado. Antes de que su flota pudiera reaccionar, los osados ya habían dado vueltas alrededor. Y atacó de nuevo, apuntando a otro barco vulnerable con explosión de cañón de riel, que hizo que el buque de guerra se precipitara al vacío. Vacío. No podemos seguir el ritmo de esto. Krelvas lo admitió con voz temblorosa. Están utilizando los escombros y campos de asteroides para ocultar sus movimientos. No podemos asegurarles nada. Borakal apretó los dientes. Entonces quemaremos el cielo para encontrarlos. Lanzar los cazas. Todos los bombarderos e interceptores se despliegan ahora. Pero incluso cuando se dio la orden, Dauntless ya estaba desapareciendo en las profundidades del campo de escombros, y la cazas de Cerit que se apresuraron a interceptar fueron recibidos con fuego mortal. El ser humano. La precisión del barco era aterradora. Preciso, derribando luchadores en momentos, dejando a los pilotos de Cerit tratando de encontrar la manera de responder. Almirante, estamos perdiendo nuestras fuerzas más rápidamente que podemos reemplazarlos. Krelvas gritó. En el corazón de los osados. Quark permaneció tranquilo, observando a su equipo. Trabajaba como un reloj. No era solo eso. Los guiaba. Él vivía la misión. Se habían entrenado para momentos como este. Preparados para lo inesperado. Y ahora, con la flota de Cerit en desorden, ellos estaban listos para asestar un golpe que eco a través de la galaxia. Centinela, él llamó, recurriendo al sistema de IA. Objetivo. Su buque insignia. Vamos a terminar esto. La voz de la IA era tan fluida como siempre. El objetivo es el capitán de la nave insignia de Cerit. Armas listas y preparadas. El equipo asintió. Atacadlos con todo lo que tenemos. Todo. Cañones de riel, máxima potencia. El intrépido disparó, lanzando toda una andanada de rondas cinéticas que atravesaron distancia. El buque insignia de Cerit, el Tiranis, intentó evadirlo, pero era demasiado tarde. Lento. El Osadía ya estaba ajustando, anticipándose al movimiento. Los proyectiles impactaron en el blindaje principal, con una fuerza abrumadora. Pero a diferencia de las naves Zerg, las Dauntless no. Deténgase ahí. Continuó con precisión. Disparos secundarios, dirigidos al barco. Motores y sistemas de armas. El buque insignia se estremeció bajo el ataque, su poder. El núcleo parpadea peligrosamente mientras luchaban por mantenerse unidos. Krelvas
La voz se escuchó a través del comunicador, apenas audible por encima del caos. Almirante, el buque insignia está comprometido. El Dauntless. Disparos ***. Han tomado. Derribaron nuestras defensas principales. Boral gruñó. Frustrado, golpeó con el puño contra el panel de control. Esto no puede. Está sucediendo. Un solo barco. ¿Cómo han ocurrido? ¿Consiguieron desafiarnos así? Dauntless continuó su ataque. Implacable y preciso. Cada disparo más devastador que el anterior. El Seraph, a pesar de su inmenso poder, ahora, librando una batalla que nunca anticipado, contra un buque de guerra humano, que se negaba a caer. Prepárense para el ataque final, comandante. Ordenado por Rohr. Con calma. Es hora de enviarles un mensaje. No lo olvidarán. Como los osados. Serith se preparó para su último ataque. La flota estaba en completo desorden. La arrogancia del dominio de Serith ha sido destrozado, reemplazado por él. Darse cuenta de que la humanidad no era. Se habían creído presa fácil, y la guerra apenas comenzaba. La batalla entre el dominio de Serith y la HS. Osadía había alcanzado su punto máximo. La flota de Serith quedó maltrecha. Su buque insignia quedó inutilizado, y su otrora líneas de defensa impecables, ahora en desorden. A pesar de todo su esfuerzo, no pudieron comprender el poder del ser humano. Buque de guerra. Habían subestimado el intrépido. Y ahora, el capitán humano. Elias Work estaba a punto de enseñarles una lección que jamás olvidarían. ¿Cómo? Dauntless avanzó una vez más. El trabajo ocupaba un lugar preponderante en su centro de mando. Tranquilo y sereno, pero plenamente consciente de el caos que lo rodeaba. El sonido de la batalla fue ensordecedora con el sonido del barco. Armas disparando sin cesar y naves de Serith desmoronándose bajo él. Asalto. Informe de situación. Comandante. Carter. La voz de Work se abrió paso entre la ruido, su tono firme. Los escudos son en espera. Los sistemas de armas principales son totalmente operativa. Comandante Jane Carter. Respondió rápidamente. Sus ojos recorrieron pantalla táctica. Ya la hemos desactivado. 3 cruceros de guerra más. El Serith. El buque insignia está gravemente dañado, capitán. No durará mucho más. Los ojos de la guerra. Entrecerró los ojos mientras observaba la batalla. Osadía había recibido una paliza. Y, mientras el barco aún estaba operativo, no aguantarían para siempre. Necesitaban para terminar esto y necesitaban terminar. Ahora sí, el dominio de Serith era fuerte. Pero la determinación humana era más fuerte. Se volvió hacia Sentinel. El ojo de la nave. Sentinel, calcula la ruta más rápida a. Esto se acabó. La voz de los ojos se hizo presente. Los oradores, tranquilos y neutrales. Capitán. La nave insignia de Serith ahora es vulnerable. Recomendar centrarse en su sector secundario. Reactor para inducir una reacción en cadena. Destruirá las fuerzas restantes y su flota. Rohr asintió lentamente. Fue una jugada arriesgada, pero los osados ya había empujado a Serth más allá. Sus límites. Este sería el final. Vamos allá. A por todas. Sistemas. De vuelta en el Tyrannis. El almirante Borktol de Serith observaba. Impotente mientras su flota se desmoronaba. Dauntless había trastocado por completo su formación y los buques de guerra humanos. Sus tácticas superaban todo lo que jamás había imaginado. Visto. Le temblaban los dedos mientras miraba fijamente. Ante los crecientes informes de daños sobre él. Pantalla del puente. Su buque insignia, el Pride, del dominio de Serith, estaba al borde de colapso. Amal, el núcleo del barco es inestable. El Osadía nos está atacando. Reactor. Krelvas, el táctico.
Oficial, gritó presa del pánico. Prepárense. Para maniobras evasivas inmediatas. Boric. Alto ladró, pero su voz carecía de convicción. La batalla ya estaba perdida. Los osados los tenían atrapados. Dentro, en el centro de la guerra, los intrépidos se encontraban los que dominaban el terreno. Desde el puente de mando, sus ojos fijos en la pantalla táctica como el CERT. El buque insignia se alzaba imponente frente a ellos. Los CERT habían intentado iniciar maniobras evasivas. Pero ya era demasiado tarde. Los osados ya habían calculado el punto más débil del buque insignia, y era: es hora de atacar. Apunta a su defensa secundaria. Reactor. Armamento listo. Orden de trabajo. Su voz permaneció firme. No necesitaba. Mira a la tripulación que lo rodea para saber si ellos. Todos estaban concentrados. Todos pensaban lo mismo. Termina esto. Los osados dispararon. Los cañones de riel rugieron al encenderse, y alto. Los proyectiles de alta velocidad impactaron contra el Cerit. Reactor insignia con impresionante precisión. Hubo un momento de silencio, antes de que el núcleo del barco estallara en un violento destello de energía. El CERT, el buque insignia, se estremeció, toda su estructura. Agrietarse bajo la fuerza de explosión. Fue una cadena masiva. Reacción, extendiéndose por todo el barco como incendio forestal. Impacto directo, capitán. Reactor. Es crucial, exclamó Carter, su voz llena de emoción. Rohr permitió. Esbozó una breve sonrisa, pero sabía que esto aún no había terminado. La osadía no había terminado. Terminado hasta que los CERT quedaron completamente derrotados. En el Tyrannis, la tripulación no podían hacer nada más que observar como el buque insignia comenzó a desintegrarse. El CERT se movilizaron rápidamente, enviando alertas de emergencia. Señales, pero nada podía salvarlos. Ahora, los osados habían atacado con precisión letal y el dominio de Cerit. Estaba a punto de sentir toda la fuerza de resiliencia humana. Almirante, hemos perdido toda la potencia principal. El buque insignia está condenado. Krelvas dijo, con la voz apenas audible, por encima del sonido de las alarmas. No. Boral gritó de frustración. Dio un portazo. Golpeó con los puños el panel de control. No puede ser derrotada por esta nave humana. No así. Pero sus palabras fueron vacío. La batalla había terminado, y la flota de Cerit quedó dispersa y destrozada. Su otrora orgullosa flota, su dominio en las estrellas, había sido destrozado por él. El brillo impredecible de un ser humano. El capitán y su barco. Como el osadía. La huelga continuó, el foco de Rohr se mantuvo alerta. La flota de Cerit se estaban desintegrando, pero aún tenían trabajo para hacer. El osadía era un símbolo de la rebeldía de la humanidad. No fue solo eso. Se trataba de ganar. Se trataba de demostrar Cerit que los humanos nunca serían subyugados. El osadía era prueba de el ingenio humano, la capacidad de la humanidad. Adaptarse y superar, sin importar las circunstancias. Probabilidades. Acaba con ellas, comandante. Funciona. Las palabras eran sencillas, pero transmitían el peso de una promesa. En las secuelas, la flota de Cerit estaba en ruinas. ¿Qué había pasado? Lo que una vez fue una fuerza imparable ahora flotaba sin rumbo en el espacio, rota y dispersos. Los osados habían demostrado ser uno. Eso es indudable, sin lugar a dudas. La humanidad jamás será conquistada. El capitán Rohr estaba de pie al timón, mirando hacia el vacío. La batalla había terminado, pero la guerra acababa de empezar. Explosión final de la nave insignia CERT. Aún resonaba en el espacio como él. Dauntless centró su atención en naves Cerit restantes. El humano. El buque de guerra ya había dañado gravemente el corazón
de la flota del dominio de Cerit. Sin embargo, el trabajo del capitán Elías conocía la batalla. No había terminado. Los Zerth eran resistentes. Y sin importar cuán dañada esté su flota. Aún así, seguían siendo una fuerza a tener en cuenta. ¿Con quién se contó? Comandante Carter. Estatus. Actualización. La voz de Rohr permaneció tranquila, incluso mientras sus ojos recorren las consecuencias de destrucción. Hemos sufrido daños en el motor de estribor. No es crítico, capitán, pero pronto necesitaremos reparaciones. Para el enemigo, la comandante Jane Carter vaciló, con los ojos fijos en él. Exhibición táctica. Los Zerth se están reagrupando. Han formado una línea defensiva. Sus barcos son maltrechos, pero siguen intentándolo. Mantienen su posición. Worf asintió. Ellos no se rendirá tan fácilmente. No tenía ninguna ilusiones. El dominio de Cerit era orgullosos, y no se rendirían fácilmente. Porque estaban perdiendo. Los humanos estaban en inferioridad numérica y de armamento. Pero ellos tenía algo que los Zerth no podían explicar. Ingenio humano. Todos a la obra. Prepárense para el último empujón. Hemos llegado hasta aquí. Terminemos con esto ahora. Las palabras resonaron a través del barco. Era hora de uno último asalto para terminar lo que tenían. Comenzó. En el Tyrannis, el almirante Borl cruzó el puente a paso furioso. Tenía las manos apretadas en puños, y sus ojos ardían de furia mientras observaba. Los informes de daños parpadeaban en su pantalla. El buque insignia Cerit ya no existía. Y su flota quedó dispersa, la mitad destruido. Sin embargo, se negó a aceptarlo. Derrota. Krelvas. Boric ladró alto, su voz aguda con ira. No podemos dejar que ganen. Contacto. La flota. Díganles que se reagrupen. Prepárense para una última resistencia. Creyas, el suyo propio, con el rostro contraído por la frustración, miró hacia arriba. Desde la pantalla táctica. Almirante, hay un problema. Boral se giró rápidamente, percibiendo la incertidumbre en la voz del oficial. ¿Qué quieres decir? La flota de Cerit se está retirando, pero no en una. De forma controlada. Están huyendo. Algunos. Los barcos han vuelto sus armas. Unos de otros. Estamos perdiendo el control de el arma. Los ojos de Boral se abrieron de par en par. Esto era un desastre. Una división en el mando en este. Un momento crítico podría destruir lo que le quedaban pocas fuerzas. Se dio cuenta. Lo que había sucedido. La conmoción de el implacable ataque de osadía había desgarrado. A través del mismísimo núcleo del Cerit. El liderazgo de Demingen. Entraron en pánico. Habían subestimado humanidad hasta tal punto que ahora ellos se estaban volviendo unos contra otros. Los Zerth no tenían ni idea de qué hacer. Pero entonces, otra cosa captó su atención. Pequeño barco apenas visible en su escáneres. Se movía hacia los restos del Tyrannis a gran velocidad. ¿Qué es eso?, preguntó Boric Toul, contemplando la rápida aproximación del barco. Creyas dudó antes de responder. Es una cápsula de escape, almirante. Pero tiene algo extraño. No es Sara. Los ojos de Boral se entrecerraron. No. Cerit. ¿Qué es entonces? De repente, el canal de comunicaciones cobró vida con un zumbido. Almirante Boral, le sugiero que escuche a. Tengo información que podría salvarme. A todos nosotros. La voz era desconocida, pero era inconfundible. Humano. A bordo del Intrépido. El capitán Rohr estaba escaneando su propia pantalla táctica, observándola. Las naves restantes de Cerit intentan reagruparse. Estaba a punto de pedir la siguiente tanda de ataques cuando lo inesperado. La comunicación se estableció. Almirante,
Borical, te sugiero que me escuches. La voz era tranquila pero firme, con un inconfundible acento humano. Tengo información que podría salvarnos a todos. Rohr frunció el ceño. El Serit tenía un plan desesperado. No se lo esperaba. Después de todo lo que había sucedido, era casi increíble que algún Serit. El oficial seguiría aferrándose a esperanza de victoria. Pero esto era más que eso. Solo un mensaje. Algo no me cuadraba. Bien. Hazlo, Rored, dijo con voz imponente. La transmisión cortó. La estática y una figura aparecieron en la pantalla. Pantalla. Un oficial de Serit. Los ojos de Rohr. Se ensanchó. La apariencia del oficial era inusual para el típico ejército de Sert. Personal. Él vestía de civil en su lugar. De armadura, y su postura parecía diferente, más relajado. Había un aire de sinceridad a su alrededor, que inmediatamente llamé la atención en el trabajo. Estoy, compañero, dijo el oficial de Serit. Soy desertar. No apoyo la guerra interminable de Demingen, y yo tengo información que puede las fuerzas restantes. La mente trabajaba a toda velocidad. No era algo que se hubiera esperado. La deserción de un oficial de Serit. Pero la oferta era intrigante. Beloscar tenía información que podría potencialmente destruir la resistencia restante. ¿Qué? ¿Qué tipo de información? Preguntó Rohr, su voz aguda. Beloscar vaciló antes, respondiendo. La flota principal está dividida. Pero el verdadero peligro reside en los Serit. Arma secreta. Si puedes desactivar la nave de mando destruirá al resto de la flota. Te guiaré hasta ellos. Es un punto débil, pero no tenemos mucho tiempo. Quark consideró la oferta por un momento. Confiar en un oficial de Serif era arriesgado, pero esta podría ser la oportunidad que necesitaban. Beloscar ya había demostrado que era desilusionado con su gente. Quizás esta sería la forma en que la humanidad se destruiría. El dominio de una vez por todas. Comandante Carter, llévanos a toda velocidad. Tenemos una sola oportunidad. Ordenado por Rohr. Dauntless avanzó a toda velocidad, guiado por él. Información proporcionada por el desertor. En la distancia, la nave de mando Serit. El Barnuk yacía vulnerable. Las defensas restantes son débiles y descoordinado. El trabajo observó el Serit. La flota se desintegra ante sus ojos. Sabiendo que con este golpe final, la humanidad no solo sobreviviría, sino que eso les aseguraría un lugar entre las estrellas. El Dauntless se lanzó a toda velocidad por el espacio. Los motores rugían mientras se acercaba al nave de mando de Serit, la Barnach. Con la flota de Serit desmoronándose, y el oficial de Serit, Beloscar, ahora en aparte, el trabajo del capitán Elías sabía que esto era su única oportunidad de terminar. Lucha. El Barnach seguía siendo un gigante. Amenaza, su poder casi inigualable. A pesar de los daños que había sufrido. Capitán, estamos dentro del alcance del buque de mando, comandante Jane Carter. Gritó, con voz firme a pesar de. Se respira tensión en el aire. Los Serat intentan formar un perímetro, pero están demasiado dispersos para detenernos. Quark asintió, pero su mente seguía lúcida. A pesar de, dado el éxito obtenido hasta el momento, no se lo podían permitir. Tener demasiada confianza. Los Sert no lo tenían. Conocido por rendirse fácilmente, y con su arma secreta seguía intacta, allí. Era imposible predecir qué tipo de defensa usarían. Lo que lanzaría ahora contra los osados. ¿Estado de nuestros sistemas? Preguntó el comandante Quark. Todos los sistemas están funcionando a pleno rendimiento. Capacidad. Sin embargo, hemos mantenido una capacidad menor. Daños de la última oleada de fuego.
Los escudos están al 70%, Capitán Carter. Según se informó, los ojos de Rohr se entrecerraron un 70%. Eso no era lo ideal, pero serviría. No tenían tiempo que perder. Tenían que. Ataca ahora. Acércanos. Objetivo. El puente de Barnach. Terminemos con esto. De una vez por todas. En el Barnach. El almirante Boral apretó los dientes, observando cómo los osados cortaban las defensas restantes de su flota. El buque insignia estaba al borde del colapso. Y ahora los humanos iban directamente para el corazón de sus fuerzas restantes. Podía oír los gritos desesperados de sus oficiales, las órdenes frenéticas ajustan sus armas y escudos, pero todo era feudal. Almirante, el osadía. Se acerca. Krelvas gritó, pánico, en su voz. Apuntan a puente. La mente de Borel daba vueltas. No podía. No podemos permitirnos perder esta batalla. El Serit de Mingen había sido puesto de rodillas antes, pero siempre se habían recuperado. Pero esta vez se sintió diferente. Los humanos eran implacables. ¿Qué era? ¿Qué hay de ellos? Activa la red de defensa. Toda la energía a los escudos. Boral ordenó, con voz frustrada. Pero, incluso mientras daba la orden, sabía profundamente que sus esfuerzos fueron demasiado pocos. Demasiado tarde. El osadía ya estaba demasiado tarde. Cerca, y su defensa no lo era suficiente para detener las armas avanzadas. Los humanos lo usaban. El osadía también. Poderosos. No podemos detenerlos, Krelvas dijo. De vuelta en el osadía, Rohr estaba de pie, frente a la enorme pantalla táctica, observando cómo el Barnach crecía en tamaño. Sus visores. Sus manos estaban firmes. En la consola, su mente se concentró en él. Tarea en cuestión. La flota de Serit había sido destrozados, pero este fue el golpe final. Tuvieron que destruir el Varno antes de que podría tomar represalias. Centinela, confirma nuestra. Soluciones específicas. Trabajo ordenado. Objetivo confirmado. Estamos en la mira. El puente de Barnox. Todas las armas listas. La IA respondió. El trabajo tomó un profundo aliento. Era eso. Era el momento. La humanidad enviaría a las estrellas desafío, coraje y determinación. Fuego. Rohr ordenó. La barandilla del osadía. Los cañones dispararon en una potente ráfaga sincronizada. Barrera. Los proyectiles de alta velocidad. A través del espacio, desgarrándose hacia él. Barnach con precisión letal. La nave insignia de Serit intentó ajustar su posición, pero ya era demasiado tarde. El primero. El disparo impactó en los escudos Barnach, creando una onda expansiva masiva que sacudió el intrépido. Impacto directo. Los escudos están abajo, gritó Carter con la voz llena de emoción. Hemos penetrado su defensas. La nave insignia de Serit se estremeció bajo la fuerza del golpe, y el rostro de Borektal palideció mientras él observó cómo el enorme barco flaqueaba. Activen todas las armas. Debemos tomar represalias. Disparar todo contra él. Intrépidos. Demostrémosles que aún no hemos terminado. Aún. Asterisco. Borektal gritó furioso. Pero ya era demasiado tarde. Los osados dispararon de nuevo, esta vez apuntando al puente de Barnox. La segunda ronda impactó con una explosión que envió ondas de choque a través de Serit. Buque insignia. El puente del Barnox explotó en un destello brillante, lanzando escombros. Dispersión en todas direcciones. Objetivo. Destruida, gritó Carter mientras miraba en la pantalla táctica. El puente se ha ido. El Barnuk está terminado. En él, Barnuk, el almirante Bortol se quedó atónito, observando cómo su otrora gran buque insignia se desplomó ante sus ojos.
El intrépido. Habían hecho lo que nadie esperaba. Había destrozado la flota de Cerit con precisión. Y ahora el buque de mando era desmoronándose. La última esperanza para él. El dominio de Cerit se desvanece. No, esto no puede estar pasando, murmuró Bortola, él mismo mientras le temblaban las manos. Los humanos han logrado lo imposible. La flota de Cerit ahora estaba sin líder. Los barcos restantes sin dirección o apoyo. Sin el Barnacho, las comunicaciones se cortaron y se perdió la capacidad de coordinación. Dentro, Ror, el osado, se mantuvo erguido, observando. Mientras el último reducto de la flota de Cerit se desmoronaba. Delante de él. La misión estaba cumplida. El Cert había sido aplastado. El humano. El buque de guerra había logrado lo imposible. Dauntless había demostrado el dominio de Cerit. Que la humanidad jamás sería derrotada. Se acabó, comandante, dijo Bor. En voz baja, se volvió hacia Carter. Hemos ganado. Pero incluso mientras hablaba, Ror sabía esto. No fue el final. Esto fue solo el comienzo. Comienzo. El dominio de Cerit había caídos. Pero había otras amenazas en la galaxia, otras potencias que buscarían desafiar a la humanidad. Y cuando ellos, si lo hubiera hecho, la humanidad estaría preparada. Con él, Puente Barnox destruido, el Cerit. La flota se encontraba ahora en total desorden. La nave humana, la Dauntless, había chocado con un golpe tan poderoso que el Cerit. El control de Dominion sobre sus fuerzas había destrozada. La flota de Cerit estaba sin líderes, dispersos y al borde del abismo. De colapso. El trabajo del capitán Elías se mantuvo en el timón de la osadía, observando mientras la pantalla táctica mostraba Cert. Buques de guerra a la deriva, sin rumbo, su fuego cesando, sus movimientos lentos y descoordinados. Los humanos habían hecho lo que se creía imposible. Habían tomado, derribando un imperio. Estado, comandante. Trabajo, preguntó, con voz tranquila, pero llena de un orgullo silencioso. La comandante Jane Carter era, escaneando las pantallas, sus dedos, bailando sobre los controles. El Cerit. Los barcos están en completa retirada. Capitán. Los buques de guerra restantes se están dispersando. Sus comunicaciones están cortadas. Ya no les queda liderazgo. Work asintió, aunque no se relajó. La victoria fue al alcance, pero los Cerit eran conocidos por su tenacidad. Puede que estén dispersos, pero su orgullo los llevaría a luchar hasta el final. Final. No iba a darles un final. Oportunidad para reagruparse. Prepárense para una victoria aplastante. Comandante. Terminamos esto. Trabajo ordenado. Su voz era firme. Involucró al resto. Barcos. Que no escape ni uno solo. A bordo del Tyrannis, el almirante Borecal. Ya no era el líder imponente que era. Lo fue en su día. Su buque insignia, el orgullo de el dominio de Cerit había quedado reducido a escombros flotando en el espacio. Su flota era en ruinas, y su mando quedó destrozado. El sonido de las alarmas de emergencia aún sonó en el puente, pero Boractal, su corazón ya se había rendido a la derrota. Se encontraba frente a una ventana destrozada, contemplando los restos de su imperio. Los humanos lo habían hecho. Lo habían hecho. Diezmó su flota con una implacable, una furia que solo el ingenio humano podía traer. Le temblaban las manos mientras pensaba de la destrucción que había sido forjado. No hay manera de recuperar. ¿Control? Preguntó Krelvas, con voz teñida de incredulidad. Boral se volvió hacia su oficial, su mirada vacía. No, se acabó. De vuelta a bordo del Dauntless, la tripulación estaba ejecutando sus últimas órdenes. Con precisión. Las naves de guerra Cerit que
Habían intentado reagruparse, ahora estaban siendo cazados uno a uno. Los intrépidos. Se movía con un propósito, disparando sus armas. Implacablemente. El ingenio humano había. Él dio el primer golpe, y ahora era. Es hora de asegurarse de que la flota de Cerit jamás se recuperaría. Nos estamos acercando a el último grupo de buques de guerra, capitán. Carter informó mientras trabajaba. Controles. Están intentando romper. Para ello, pero son demasiado lentos. Nuestro ferrocarril. Ya los están apuntando con armas. Rohr observó la pantalla con mirada fija. Los CERT habían tomado su decisión. Y había sido la equivocada. Ahora, la humanidad aseguraría que no volverían a amenaza la galaxia de nuevo. Hazlo. Trabaja. Dijo simplemente, con voz autoritaria. Dauntless disparó. Otra barricada de proyectiles de alta velocidad disparados, golpeando las naves de Cerit y desgarrando. Los separó. Cada disparo fue calculado y preciso, una ejecución perfecta de lo humano. Estrategia. Las naves de Cerit no tenían ninguna casualidad. Uno a uno, cayeron, incapaces de eludir el poder de los osados. A través de la galaxia, el dominio de Cerit tenía. Siempre ha sido una fuerza de conquista y control, temido por todos los que se encontraban con eso. Pero ahora con la flota de Cerit destruido y su liderazgo en ruinas, el imperio había perdido su control. En las estrellas, el Osadía y su tripulación había logrado lo que nadie creía posible. Habían roto el dominio de Cert. El silencio que siguió a la batalla. La tripulación del Dauntless permaneció en sus posiciones, esperando la final. Informes. La otrora poderosa flota de Cerit ya no existía. La victoria humana fue completo, pero incluso como el Osadía flotaba en la quietud del espacio, Rohr. Sabíamos que esto era solo el comienzo. Hemos hecho, capitán. Los CERT son. Terminó, dijo Carter, con la voz entrecortada. Una mezcla de alivio y agotamiento. Rohr respiró hondo. Todavía no. Todavía no. Hay que asegurarse de que la galaxia sepa que la humanidad es capaz de. El Cerit de Mingen quizá haya desaparecido, pero aún quedaban. Otros, en cambio, pondrían a prueba a la humanidad. Resolución. La galaxia era vasta, y la humanidad acababa de hacer su presencia conocido. Los osados habían mostrado el universo en el que los humanos nunca serían un especies a ignorar. Señalizar a la flota. Volvamos a casa. La humanidad se lo ha ganado. Lugar en las estrellas. El trabajo dijo como él. Dauntless se volvió hacia las estrellas, dejando atrás los restos de la flota de Cerit. Detrás, Quark estaba al mando, su mente reflexionando sobre el increíble viaje. La batalla había sido brutal, pero la humanidad había salido victorioso. No fue solo eso. El poder de sus barcos o su armas. Era su voluntad de luchar. Su negativa a renunciar a eso había ganado. Ese día, la humanidad había demostrado su valía. El dominio de Cerit había sido justo él. Al principio, pero el mensaje era claro. No, sin importar los desafíos que se presenten. La humanidad los enfrentaría con una determinación sin parangón. Coraje y determinación. Esto es simplemente el comienzo, dijo el capitán Carter. En voz baja, casi como si leyera su pensamientos. Quark sonrió, sabiendo que ella era. Exacto. La galaxia estaba en sus manos para darle forma. Y la humanidad estaba preparada para lo que viniera. A continuación, el Osadía se desplazó lentamente. A través de la inmensidad del espacio. Misión cumplida. Los restos la flota de Cerit se dispersó tras ellos como fragmentos rotos de un imperio caído. La batalla había sido feroz, pero la humanidad salió victorioso. El dominio de Cerit, una vez temido a través de las estrellas, no era más
Los humanos habían dado un golpe decisivo. Golpe, uno que resonaría a través de galaxia para las generaciones venideras. Capitán. Elas trabajaba al mando, sus ojos. Escudriñar la inmensidad del espacio antes. Él. Había sido un largo y agotador viaje, y aunque el inmediato. La amenaza había sido eliminada, Quark lo sabía. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Serith no era la única potencia en él. Galaxia, y ahora que habían presenciado la fuerza de la humanidad, otros pronto. Preste atención. Comandante Carter. ¿Alguna señal? ¿De amenazas adicionales? Preguntó Ror. Su voz se mantuvo firme, aunque podía sentirla. El peso del momento lo abrumaba. Carter se puso de pie junto a él rápidamente. Revisé los sensores del barco. Nada. Inmediato. Capitán, los Serith han sido efectivamente neutralizado, y no hay señal de cualquier otro movimiento de la flota en nuestro sector. El trabajo asintió, pero permanece reflexivo. Bien, pero no podemos dejar que nuestro. Bajamos la guardia. Le hemos mostrado a la galaxia lo que la humanidad puede hacerlo, pero ahora necesitamos asegurar que no surjan otras amenazas a desafíanos. Mientras los osados continuaban su viaje a través de las estrellas, la tripulación comenzaron a sentir el peso de su. El éxito se asentó. El Serith había sido un enemigo monumental, pero habían demostrado no ser más que otro obstáculo que la humanidad había superado. Ahora, para él, por primera vez, los humanos fueron vistos como una fuerza a tener en cuenta. En la casa de Zerth Mundo, las noticias del dominio de Serith. El colapso estaba llegando a todos los rincones de el imperio. El liderazgo de Serith han sido destrozadas, sus flotas aniquiladas, y su otrora orgulloso imperio ahora estaba en ruinas. No hubo grandes celebraciones de victoria, sin discursos triunfales, solo las silenciosas y devastadoras consecuencias de derrota humillante. El almirante Bor sobrevivió a la batalla, aunque su presencia dominante se había reducido a algo mucho menor. El dominio de Serith ya no era la potencia dominante que una vez fue, y el pueblo de Serith quedó abandonado. Reconstruir desde las cenizas. Pero tan desolador como la situación parecía, Boreal sabía. Serith tuvo una última oportunidad para adaptarse. Los humanos les habían mostrado su fuerza, y los Serith no fueron borrados. Inclinarse fácilmente. El dominio de Serith podría haber estado roto, pero no lo estaba. Pero derrotados. De vuelta a bordo del Osadía. La tripulación se reunió en el comedor. Sus voces bajas, pero llenas de la satisfacción del trabajo bien hecho. Habían pasado por mucho juntos, y, aunque su misión había terminado, ellos no podía ignorar la sensación de logro que conllevó la derrota. Un enemigo tan poderoso para la humanidad. Ror alzó una copa, sus ojos recorrieron los rostros de su tripulación. A la humanidad. La tripulación. Resonaron, alzando sus copas al unísono. Había sido una victoria muy reñida, pero, al final, habían mostrado la galaxia que la humanidad no debía ser subestimado. El dominio de Serith, una vez el imperio más temido del galaxia, había caído ante una nave de guerra humana. El Dauntless y su tripulación habían demostrado que los humanos eran más que capaces de hacer frente a cualquier amenaza, sin importar cómo. Genial. El trabajo se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje. El espíritu humano siempre ha sido una de resiliencia, y ahora que el espíritu había sido puesto a prueba y demostrado en él. Estrellas. La victoria sobre los Zerth fue una testimonio de lo que la humanidad podría lograr cuando estaban unidos, cuando lucharon por algo más grande que ellos mismos. Oh, Carter dijo con una sonrisa, con la voz llena de esperanza.
La galaxia es vasta y nosotros tenemos. Apenas hemos dejado nuestra huella. Habrá. Otros nos desafiarán. Pero nosotros. Listo. Quark sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas fuera de ventana gráfica. Sí, estamos listos. Como él. Intrépida navegó entre las estrellas. El capitán Roor no pudo evitar sentir sentido de orgullo. El dominio de Cerit tenía. Ha sido puesta de rodillas, y la humanidad había demostrado su valía. Pero él sabía que la victoria no fue solo cuestión militar. Fuerza. Se trataba del ingenio humano, creatividad y la negativa a rendirse, sin importar las probabilidades. El osadía no lo era. Solo un barco. Era un símbolo. Un símbolo del potencial de la humanidad para afrontar afrontar el desafío de frente, para levantarse de las cenizas de la derrota y construir un futuro en las estrellas. Rumbo a la Tierra. Comandante. Vámonos a casa. Trabajo ordenado. Su voz firme. Yo, capitán, estableciendo. Rumbo a la Tierra, respondió Carter. El barco inició su viaje de regreso a casa. Quark miró hacia la inmensidad del espacio, sabiendo que el futuro de la humanidad acababa de comenzó. El dominio de Cerit ya no existía. Una amenaza, pero el universo seguía siendo lleno de misterios, y la humanidad ahora parte de ese vasto y siempre cambiante tapiz.